Hola, buenas tardes acá en Cochabamba, Bolivia. Estoy en la Universidad Mayor de San Simón, en el campus central. Mi nombre es Arela Paz, soy socióloga de la licenciatura y en mis estudios de maestría y doctorado los he hecho en antropología en México. Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, soy docente de la carrera de antropología y también estoy dirigiendo el posgrado de esta mi facultad. Decirles que mi larga experiencia de trabajo es con pueblos indígenas en Bolivia. Me inicié en la tesis de sociología, haciendo una tesis que es bastante etnográfica, discutiendo con mis colegas sociólogos. Enfaticé y me esforcé por hacer una tesis etnográfica y esta tesis etnográfica paradójicamente la hice en 1989-90, en el siglo pasado, ¿no? Y la hice justamente en la región del Timbres. En unos años donde el problema que yo había encontrado en los primeros viajes de exploración que hice para formular mi propuesta de tesis, yo había encontrado que había un problema que se estaba suscitando entre la ocupación que estaban haciendo los productores de hoja de coca, estaban haciéndose las primeras migraciones, y las comunidades indígenas locales, que son yuracarés y mojeños, sobre todo. Y había encontrado que había aquí un problema de ocupación, de avasallamiento, pero paradójicamente esta tesis que trabajé no era un tema importante para la sociedad en general, la sociedad boliviana, tampoco para la sociedad cochabambina. Pero como los investigadores tenemos instintos para trabajar, es decir, aquellas decisiones que nos informan desde un plano instinto, le llamo yo, que es un plano como, me parece que este tema es bien importante, lo estoy percibiendo así. Seguramente la manera en cómo lo estoy diciendo no es tan objetiva, pero tuve aquello que es el instinto y decidí trabajar nomás la temática, a pesar de que muchos de mi entorno de aquellos años no les parecía. Paradójicamente, estoy hablando del 89-90. Entonces, 20 años después, estalló un gran conflicto en Bolivia relativo exactamente a esta temática y se volvió un problema de orden nacional y un problema central. En ese sentido, debo decirles que en lo que vine investigando, trabajando, porque después seguí trabajando en ese territorio, ayudé en la formulación de su plan de manejo a las organizaciones indígenas locales y ayudé en la evaluación ambiental estratégica que hicimos antes de que estalle el problema, pero un mes o 2 meses después de que el gobierno de Evo Morales firmó con OAS su contrato y selló su pacto con en ese entonces el presidente del Brasil, Luis Ignacio da Silva, en el río Acre, justo en la región fronteriza que nosotros tenemos con el estado del Acre, del Brasil. Decirles que a partir de esa investigación sustancial que hice, porque hice un trabajo de campo profundo, pasé largas temporadas entendiendo justamente, tratando de entender este problema desde la propia experiencia y la vida que tenían los indígenas. Este gran trabajo de campo que desarrollé me ayudó a identificar con bastante precisión que una buena parte de los problemas pueden ser leídos, analizados, reflexionados con experiencias concretas de actores locales, experiencias que tenían las comunidades, para lograr algunas conclusiones que podrían ser significativas y que creo que son significativas en esa tesis que presenté en 1990. Por supuesto que este trabajo lo acompañé con investigación de archivo, porque antes de haber ingresado a la zona, es decir, entre 1989 y 90, hicimos un trabajo con dos compañeras más, hicimos un trabajo revisando de manera sistemática el archivo de la Comisaría Franciscana de Tarata, que justamente fue la obra misional que ingresó a la zona cuando los jesuitas fueron desalojados en realidad en el periodo colonial. Como parte de esto, esta investigación de archivo que hicimos fue también altamente significativa porque nos ayudó a entender una trayectoria, ¿no? Una trayectoria de largo plazo, de memoria larga,
que nos ayudaba a conectar con ciertos diálogos que tenía la gente, los dirigentes en la localidad, pero también para poder entender la lógica y el compás de los nuevos procesos que estaban viviendo. Concretamente, esa es la investigación que he desarrollado y he acompañado a lo largo de este último tiempo y mencionar que en ese sentido, la antropología dio como resultado, como parte del proceso de investigación, información altamente relevante que cuando estalló el conflicto en Bolivia en el 2010, la mayor parte de la gente conocía variables muy grandes, variables macro. A mí se me dio la oportunidad de conocer las variables micro, las ocupaciones del territorio basándose en formas de consanguinidad, en sistemas de parentesco, entender que había una forma de ocupación profundamente del territorio, profundamente ligada al parentesco, entender la matriz de razonamiento. Y esto me lo dio la antropología y sobre todo la etnografía. Gracias.